Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En apenas 10 minutos cierran los colegios electorales en el País Vasco y en menos de 2 horas sabremos quién va a ganar estas elecciones. Son las más reñidas que se recuerdan, una noche que se prevé apasionante, con preguntas en el aire. ¿Va a haber vuelco histórico y EH Bildu se va a convertir en la primera fuerza? ¿Seguirá el PNV al frente de la Lehendakaritza con el apoyo de los socialistas, como hasta ahora, Marta? Pues lo iremos viendo. Muy buenas tardes. Las primeras pistas las vamos a tener a las 8 en punto con los resultados del sondeo de Radio Televisión Española. Casi 1.800.000 personas están llamadas a las urnas. Dentro de apenas 3 semanas va a ser el turno de las catalanas, y es que estamos en medio de una maratón electoral que empezaba en el mes de febrero con las elecciones gallegas, terminará a principios de junio con las elecciones europeas. Son 4 convocatorias en menos de 6 meses. El candidato del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, ha sido el primero en llegar a la sede donde va a seguir esta noche el partido, la noche electoral. Así, rodeada de compañeros de partido, llegaba también la candidata de Sumar, Alba García, al hotel donde van a seguir los resultados. Y está previsto que en los próximos minutos llegue también a su sede, a Sabin Etxea, el candidato del PNV, Imanol Pradales, al que hemos visto ya esta mañana votando en un colegio de Portugalete. Pradales, Gil y Imanol. Y el candidato de EH Bildu llegará en torno a las 9 de la noche, va a acercarse hasta el cuartel general del partido. Esta mañana le hemos visto también depositar su papeleta en el colegio Otxandio y va rodeado de militantes. Y sobre las 8:30 es cuando está previsto que llegue el candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, hasta el hotel de Vitoria, desde el que va a seguir junto a su equipo todo el recuento y el escrutinio. Por la mañana votaba en esa misma ciudad. Y las candidatas de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, y la candidata de Vox, Amaia Martínez, todavía no han llegado tampoco a sus respectivas sedes. En cuanto cierren los colegios electorales, empezará el recuento de votos y empezaremos entonces a saber cómo va a ser el nuevo Parlamento Vasco. Ese Parlamento tiene 75 escaños y, así como ven, quedó después de las elecciones de 2020. Ganó el PNV con 31 diputados. EH Bildu fue la segunda fuerza con 21 y 10 obtuvo el PSOE. Elkarrekin Podemos consiguió 6, los mismos que el PP, que entonces se presentaba en coalición con Ciudadanos, y Vox entraba en la Cámara con un diputado. Lo que vamos a hacer es vaciar ahora mismo ya ese Parlamento, dejamos el contador a cero, los 75 escaños, y a lo largo de la noche lo que vamos a hacer es irlos coloreando según vaya avanzando el escrutinio. Este, en principio, va a ser rápido, porque sobre las 10:30 podríamos ya, de hecho, conocer el 100% de ese escrutinio. Lo que sí que a esa hora sabemos es que la votación todavía continúa, y nos vamos a ir hasta la Plaza de Toros de Vitoria, porque en esta ocasión se ha habilitado como colegio electoral. Allí está nuestra compañera Patricia Rodríguez. Patricia, muy buenas tardes. ¿Hay votantes que están apurando estos últimos minutos? Bueno, pues a las 8, como decimos, es cuando vamos a tener esa primera pista del sondeo. De momento sí que sabemos cuál ha sido el dato de participación a las 6 de la tarde, y eso ya es un titular a esta hora. Ha sido, ahí lo tienen, del 51%. Es difícil, si lo queremos comparar con el de hace 4 años, las últimas elecciones. Entonces el dato de participación era a las 5 de la tarde, pero lo vamos a hacer para tener una aproximación. En ese momento, en 2020, ahí lo ven, fue del 36%, y ahora repetimos del 51%. En 2020 luego evolucionó hasta el 50%, pero ese 51% ahora mismo es hasta las 6 de la tarde. Hay que recordar también que en esas elecciones del año 2020 estábamos en plena pandemia y además se celebraban en el mes de julio. Y con ese dato de participación ya podemos empezar a hacer los primeros análisis de la noche. El primero con nuestra politóloga Cristina Monge. Bienvenida a otra cita electoral en Televisión Española. Porque si echamos la vista atrás, vemos que en algunas citas electorales en el País Vasco la participación ha llegado incluso a rozar el 80%. Bueno, este fue su máximo histórico. Fue en el año 2001, mira, aquí lo podemos ver. Era un momento muy importante de la vida del País Vasco. Ibarretxe revalidaba gobierno, unos meses después presentaría su plan Ibarretxe, y a partir de ese momento hemos visto como la participación descendía, con toda la cautela de ese dato del 2020 del 50%, por lo que nos explicaba Marta, de que estábamos votando en pandemia, y por lo tanto, pero aún así de eso, la tendencia descendente está clara. Vamos a ver qué pasa esta noche. Veremos.
Bueno, pues la pugna electoral esta noche, salvo sorpresa, se libra entre los dos partidos nacionalistas, PNV y EH Bildu. Estamos con Paco Camas. Paco, buenas noches, buenas tardes todavía. Paco es politólogo, es director de investigación de Ipsos. Paco, esos dos partidos se han movilizado de una forma distinta a su electorado durante la campaña. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la diferencia? Yo creo que esta va a ser una de las claves que va a explicar un poco el resultado que nos encontramos esta noche, la movilización. Porque es que la predisposición a votar de los votantes de Euskal Herria Bildu era 11 puntos superior a la de los votantes del PNV, 89% frente a 78%. Bueno, pues es las primeras valoraciones que hacía Imanol Pradales a la llegada de su sede del PNV en Bilbao. Decíamos que el minuto al minuto lo pueden seguir en nuestra página web en rtv.es, y para ayudarnos a descifrar las claves de estas elecciones, esta noche nos acompaña un grupo de analistas y con ellos está ya Xavi Fortes. Xavi, además estáis en un sitio emblemático del País Vasco, nada menos que en el Museo Guggenheim de Bilbao. Efectivamente, Arrasaldeo, muy buenas tardes desde Bilbao. Estamos pues en un lugar estratégico, entre la ría de Bilbao de la Gabarra de los otros días y el Guggenheim, y aquí el set de Televisión Española con 4 analistas donde comentaremos ya en unos minutos esos primeros sondeos. Y lo haremos con 3 claves o 3 miradas. Primero, lógicamente, la política vasca, la política autonómica, si se puede producir o no, como apuntaban algunos sondeos, la posibilidad del sorpaso por primera vez de Bildu al PNV. Segunda, política nacional tan fragmentada, si esto puede afectar a las relaciones, porque el PSOE va a tener que decidir quién gobierna, ya ha dicho que será con el PNV, en principio no va a hacer de eso casus belli Bildu, pero siempre puede afectar a las relaciones. Y tercero, si el tramo final de la campaña, las declaraciones de Pello Ochandiano, el candidato de Bildu, sobre ETA, pueden haber movido algo los marcos de las últimas encuestas que apuntaban incluso a la posibilidad de que Bildu por primera vez fuera la fuerza más votada. Todo eso, con todos esos datos y los analistas y las reacciones, aquí en Bilbao en unos instantes. Pues muchas gracias, Xavi. Ya no queda nada para conocer los datos del sondeo para Radio Televisión Española. Ese sondeo nos deja ya los primeros titulares de la noche hasta ahora, Marta. Bueno, pues vamos enseguida con ellos. Ese sondeo da al PNV la primera de las posiciones, que entre 26 y 28 escaños perdería escaños, pero se mantendría con empate técnico, Alejandra. Efectivamente, empate casi técnico con EH Bildu, que conseguiría entre 26 y 28 escaños, una subida significativa con respecto a los que tiene ahora mismo. Y el Partido Socialista de Euskadi se mantendría como tercera fuerza en el Parlamento Vasco, pero podría o quedarse igual o subir 2 escaños. El Partido Popular subiría 1 escaño respecto a los que tiene ahora mismo. Y una de las noticias de la noche sería, según este sondeo, siempre los resultados para el Carrequín Podemos, que perdería varios diputados, pero seguiría dentro del Parlamento. Y la fuerza que podría entrar en el Parlamento sería Sumar. Este sondeo le da hasta 2 escaños ahora mismo en el Parlamento, Marta. Y quien no aparece según este sondeo en el Parlamento Vasco y por lo tanto perdería, el único diputado que tiene es Vox. Bueno, pues con este sondeo, con estas pistas, primeras pistas de la noche, también podemos empezar a ver qué posibles alianzas podría haber, qué posibles pactos para gobernar, porque lo que está claro es que de momento ninguno llega a la mayoría absoluta. No, según este sondeo, ninguno llega a los 38 diputados, con lo cual hay que empezar a hacer sumas. La primera, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, sumar los escaños que le da el sondeo al Partido Nacionalista Vasco a los del Partido Socialista de Euskadi. En el mejor de los casos podrían repetir gobernabilidad, en el peor no llegarían, les faltarían 2 escaños. Otra posibilidad sería coger los escaños que le da el sondeo al Partido Nacionalista Vasco de nuevo, pero sumarlos a los de EH Bildu. Ahí tendrían una mayoría más que holgada, pero esto numéricamente puede ser, pero hemos visto durante la campaña que parece que no está posible hacerlo el PNV. ¿No? Vamos, si quieres, a ver cómo sería un posible pacto de izquierdas. Vamos a coger esa horquilla que le da el sondeo a EH Bildu, hasta 28 escaños, lejos de la mayoría absoluta, y le vamos a sumar los votos del PSE, con Eneko Andueza a la cabeza. Llegarían a la mayoría absoluta, como estamos viendo, pero como decía Marta, también en este caso durante la campaña el líder de los socialistas vascos ha insistido en que no facilitaría el gobierno de Pello Ochandiano. Con las 2 posibilidades, las 2 formaciones de izquierda, Sumar y Podemos, vemos que incluso llegarían a los 44 diputados.
Bueno, pues según estos resultados que son del sondeo para Radio Televisión Española que acabamos de conocer, el Partido Nacionalista Vasco podría estar empatado en primera posición con EH Bildu, así que lo que vamos a hacer es acercarnos enseguida ya a la sede de este partido, Sabin Etxea, en Bilbao. Ahí está Mikel Ercibengoa. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si hay algún tipo ya de valoración de estos datos del sondeo. A partir de las 9, Alejandra, Marta, ya sabremos, esperemos los resultados del recuento para hacer más análisis aquí desde Bilbao. Bueno, pues el recuento, efectivamente, gracias Xavi, ya está en marcha. Veremos si efectivamente se confirma lo que nos dice ese sondeo que conocíamos a las 8 en punto. Que estamos viendo ahora mismo ya con los números dentro del propio Parlamento Vasco. Empate, 26-28 escaños entre Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. El PSOE mejoraría sus resultados, podría obtener hasta 12 escaños y también mejoraría PP, que obtendría uno más. Y caería Podemos con entre 1 y 2 diputados, y la incógnita de si entra o no definitivamente Sumar. Quien no entraría, según el sondeo, es Vox. Bueno, pues de momento vamos a despedir este especial en la 1 de Televisión Española, excepto para los espectadores que nos estén viendo desde el País Vasco. Para el resto de España vamos a volver unos minutos antes de las 9 de la noche. Nosotras seguimos en el canal 24 horas con toda la información y con todo el análisis de estas elecciones vascas, también por supuesto con Xavi Fortes y nuestros analistas desde Bilbao.